Esta es la historia del auténtico ídolo del astillero, ídolo con Barcelona, ídolo con Emelec, y que incluso rechazó al AC Milan, sí, al Milan, al más grande de Italia, por allá de 1960-70. En una ciudad donde el fútbol es religión y las iglesias se llaman Capuel y Monumental, solo ha existido un hombre capaz de ser santo en ambos altares. Jorge el Pibe Bolaños no fue solo un jugador, fue un fenómeno cultural, elegante, técnico y con una visión de juego que parecía venir del futuro. Hoy vamos a recordar al hombre que fue el ídolo total en Emelec y Barcelona, el que deslumbró en el River Plate de Argentina y el que no tuvo orgullo de decirle que no al gigante de Italia, el AC Milan. Esta es la historia del auténtico pibe de oro del Ecuador, el único que logró que las dos hinchadas más grandes se pusieran de acuerdo en una sola cosa, en que él era el mejor. Jorge Bolaños no perdió el tiempo, debutó en el primer equipo de Emelec a los 14 años, sí, a los 14 años. Imaginen la calidad técnica y la personalidad que debería tener un adolescente para jugar entre hombres en una época donde el fútbol era simplemente rudo y arisco. Fue parte fundamental de ese ballet azul que enamoró al continente. Con el bombillo lo ganó todo, los campeonatos nacionales del 61 y 65. Era el motor de un equipo que jugaba de memoria, el jogo bonito como dirían los brasileños, un director de orquesta que ponía pases con la precisión de un cirujano. Pero su talento era tan desbordante, tan lúcido, que las fronteras de Guayaquil le quedaron pequeñas. En 1961 el mundo puso sus ojos en él. Justo en las eliminatorias para el Mundial de Chile 62, el mítico Renato Cesarini, uno de los creadores de la máquina de River Plate, quedó hipnotizado con su juego. Cesarini no dudó y pidió a Bolaños para el club millonario, sí, para River. Jorge viajó a Argentina con apenas 17 añitos. Allí estuvo poco más de un año, brillando en las divisiones inferiores y alternando en el primer equipo de River. Fue la primera gran exportación del fútbol guayaquileño a un gigante de América. Aprendió el oficio del fútbol rioplatense, pero el pibe extrañaba a su tierra. Aunque en Argentina querían retenerlo, su corazón lo trajo de vuelta a Emelec para seguir agigantando su leyenda. Aquí es donde la historia de Bolaños se vuelve épica y demuestra de qué madera estaba hecho. En 1963 el AC Milan, que ya era uno de los clubes más poderosos del mundo, puso una oferta sobre la mesa. Querían que Bolaños fuera a Italia a una prueba. Sí, un ecuatoriano italiano era muy común verlo y querían que primero haga una prueba. Cualquier otro jugador hubiera ido nadando todo el Atlántico con tal de pisar San Siro. Pero el pibe tenía un orgullo de hierro. Su respuesta quedó para la historia: yo no me voy a probar a ningún lado, o me fichan de inmediato o me quedo en mi país. Se negó a ser evaluado, la verdad. Él sabía perfectamente lo que valía. Prefirió la gloria del astillero que mendigar un puesto en Europa, un gesto de carácter y dignidad que hoy, en la era de los representantes y el marketing, parece simplemente imposible. Lo que hizo a Bolaños eterno fue su paso a Barcelona en 1970. En una época donde pasar de bando se pagaba con el odio eterno, él lo hizo con tal maestría que nadie se atrevió a pifiarlo. En el ídolo consiguió 2 títulos, el de 1970 y el de 1971. Es el único jugador en la historia que puede decir que tiene 2 títulos nacionales con Emelec y 2 títulos nacionales con Barcelona, siendo figura indiscutible de esos 4 títulos. En el equipo canario demostró que su clase no dependía del color de la camiseta, sino de su botín derecho. Se convirtió en el puente que unió a una ciudad dividida. Pero para entender al pibe no hay solo que mirar sus trofeos, hay que entender al hombre fuera de la cancha. Jorge Bolaños era el alma de Guayaquil. En una época sin redes sociales, él era una verdadera celebridad. Caminaba por la 9 de octubre y el tráfico se detenía. Entraba a un restaurante y nadie le permitía pagar la cuenta. Tenía esa elegancia natural de los cracks de antaño. Siempre bien vestido, siempre con una sonrisa, pero con una distancia que imponía respeto. Cuentan que su amor por la noche guayaquileña era tan grande como su talento, pero aún así llegaba el domingo y ponía pases de 40 metros como si estuviera dibujando en el césped. No era un atleta de laboratorio, era un artista de barrio que llegó a la cima. Por eso, cuando pasó por Emelec a Barcelona, hubo una aceptación silenciosa. El pibe era demasiado grande para pertenecerle a un solo equipo. Él le pertenecía a Guayaquil.
Jorge el Pibe Bolaños falleció en 1996, dejando un vacío que nadie ha podido llenar. Fue el hombre que le dijo que no a Europa, porque su reino estaba entre el Guayas y el Salado. Hoy en el fútbol de fichajes rápidos y de besos al escudo que duran 6 meses, la figura de Bolaños se agiganta. Él no besaba el escudo, él lo honraba con el fútbol de etiqueta. ¿Crees que hoy un jugador ecuatoriano tendría la personalidad para rechazar al AC Milan con puro orgullo? Déjame en los comentarios. Recuerda que estamos cerca de llegar a los 150,000 suscriptores. Recuerda también darle like, compartir y no te olvides que somos del Futbolero, el sitio oficial del hincha.